Convenciones. Todo se trata de convenciones. Definir lo que es bueno y lo que es malo. Acotar lo que es uno mismo y lo que es el otro. A eso se ha reducido la cultura, a establecer límites y a transmitir las reglas de juego. Pareciera que solo importa reglamentar las creencias, sin desmenuzarlas, sin profundidad. La religión, la política, la moral y hasta el arte se han transformado en balanzas donde sopesar lo que uno cree. Y como si se tratara de compartimentos estancos, cada equipo alienta y alimenta sus propios colores, buscando desmerecer a los de su rival, como si se tratara de una competencia. Y todo queda ahí, en la mera puja por imponerse al otro, por someterlo al pensamiento propio. Los vasos comunicantes se sofocan, estrangulados por lo rebuscado y lo distinto. La diversidad, en lugar de ser una herramienta, se ha transformado en el pivot alrededor del cual se busca establecer los límites que, en verdad, no existen como tales. Y en esa lucha, absurda, desmedida e infructuosa, nuestra civilización actual gasta todas sus energías. Cada vez más armamento para disuadir o atacar, cada vez más desigualdad para que quede claro de quién es el poder, cada vez más hipocresía para disimular que las jerarquías son siempre injustas en la horizontalidad en que vivimos. Y ahí queda todo, en la ridícula lucha moral de clases, de razas, de religiones y de países, todos tratando de someter o defenderse. Y nadie nos explica cómo trascender el sistema de creencias que nos han instalado, cómo verificar y transformarlo en comprensiones o mutar lo incierto por certezas. Todo ha quedado limitado a definir lo que está bien y lo que está mal, y cuáles son las reglas a las que hay que atenerse en esos términos. Pocos son los que cuestionan esos valores tan polares, y menos aún los que desafían las reglas. Es muy posible, siento yo, que lo bueno y lo malo no existan. Y la prueba es que el tiempo y el espacio demuestran que esos valores cambian tan dinámicamente que es imposible perseguirlos. Lo que era abominable hace 100 años, hoy es un derecho inalienable. Lo que es sagrado en la India, en mi país es folclore popular. Son solo convenciones, como si lo importante de la electricidad fuera nada más que identificar el positivo y el negativo, y no todo lo que ocurre en el proceso y su resultado. No ha nacido ni nacerá, desde mi punto de vista, persona capaz de definir lo bueno y lo malo. Y Dios no creo que tampoco esté interesado. Creer en un Dios que nos plantea un modelo a seguir, un ser humano ideal, es algo que no concibo. Dios quiere que seamos nosotros mismos, lo más auténtica y verdaderamente posible. Nuestro planeta, actualmente, es un escenario en el que se aprende a través del error. Y los errores duelen. Y a lo que duele lo llamamos malo, porque nos provoca bajas energías y sentimientos destructivos. Pero esos son simples avisos, alarmas que usa nuestro ser para detectar lo falso gracias al discernimiento y así reencauzarnos. Y en ese mismo sentido, cuando vamos tras una verdad, sentimos armonía y plenitud, y a ese bienestar lo llamamos bueno. Pero también es un aviso, que nos incentiva a repetir esa conducta, explicando que vamos por el camino provechoso. Un ejemplo claro de esto es el ego. Como nuestro pedagogo, él se encarga de hacernos pisar el palito tantas veces como le sea posible, porque sabe que el error nos hará sufrir y el sufrimiento nos hará aprender.
Pero yo no diría que el ego es malo. El que toma las decisiones no es él. El que usa el discernimiento para evitar el sufrimiento no es él. El que dispone de libre albedrío para hacer lo que quiera no es él. Echarle la culpa al ego, verlo como un enemigo o evitar comprenderlo para desactivar su modo de operar es algo que consume energía y no brinda ningún resultado positivo. Así como en lo personal contamos con el ego, a escala universal contamos con Lucifer. Hay 3 tipos de divinidades: las creadoras, ocupadas en la constante evolución del proceso de la creación; las mantenedoras, que se ocupan de mantener todo lo creado funcionando adecuadamente; y las pedagogas, que generan procesos o eventos para impulsar la evolución. Lucifer es una divinidad pedagoga, algo así como el ego del universo, y como su campo de acción favorito se basa en las leyes inferiores, en las de más baja frecuencia, en los 3 primeros niveles de conciencia, se lo suele relacionar con los infiernos, una terminología que hace referencia a lo bajo, a lo inferior. Decir que Lucifer o el ego son malos es tan poco conducente como decir que los ángeles son buenos. Ni buenos ni malos, todos forman parte de un diseño divino maravilloso. Los ángeles son autómatas que nunca han encarnado, sin emociones ni sentimientos, y que simplemente cumplen una misión. Pero como las funciones que tienen tienden a impulsarnos, decimos que son buenos. Pero en eso se ha transformado nuestra cultura, en una balanza permanente que busca denodadamente calificar todo en blanco y negro. Y en realidad, no solo existen los grises, sino también una infinidad de colores que atraviesan los prismas con los que pretendemos juzgar lo que muchas veces ni siquiera comprendemos. Esa balanza distorsiona tanto que a lo que nos da miedo lo ponemos del lado de lo malo, y a lo que nos da bienestar lo llamamos bueno, sin darnos cuenta de que ambas son las 2 caras de una misma moneda, los extremos de un péndulo cuyo accionar solo podremos descifrar al adquirir neutralidad. Prestado a romper las convenciones, me atrevo a sostener que tal vez tampoco exista el otro. Del Big Bang hasta el presente, el universo que conocemos está en continua y caótica expansión. De aquel punto infinitesimalmente pequeño, pero infinitamente denso, devino todo lo que existe, que incluye a todos los seres. ¿Acaso una gota de agua salada anda por ahí diferenciándose del océano? ¿O la brisa marca sus límites al viento? ¿O un grano de arena deja de ser parte de la playa por ser único e irrepetible? ¿Acaso estamos seguros de que la individualidad prima sobre lo colectivo? La naturaleza es impiadosa en demostrar lo contrario, y se supone que somos parte de ella. La cultura no es algo que pueda ser impuesto. Muy por el contrario, es la sumatoria o el promedio de todas las voluntades involucradas. Por eso es tan dinámica y cambiante, porque sus partes lo son. Pero distraídos por la voracidad de lo cotidiano, aceptamos que nos digan cómo deberíamos pensar y sentir para no ser apartados o señalados. Y como tenemos esa semilla de la unidad tan incorporada en nuestra naturaleza, no queremos ser discriminados o segregados, y entonces nos sometemos y aceptamos, resignados, lo que nos imponen. ¿Y si no existieran el bien y el mal? ¿Y si todos los seres fuéramos uno? De ser así,
el juego que creemos jugar se desmoronaría. El eje de éxito-fracaso se desvanecería. Reglas, leyes, mandamientos, culpas, perdones, todo iría a parar al mismo lugar. Y lo llamaríamos caos, por el simple hecho de no poder entenderlo a simple vista y controlarlo. Pero tal vez ese caos no resulte ser algo malo. Lo caótico solo es más complejo. De nuevo, la naturaleza nos ayuda a entender eso. Si todo ese caos fuera perfecto para aprender, aunque duela, y todos nos reconociéramos como una parte única e irrepetible de un mismo ser, yo amaría ese caos. La diferencia entre el orden y el caos es solo el grado de complejidad, un sencillo problema de escala. Procesos que a simple vista se nos hacen indescifrables, hoy ya logran ser explicados mediante ecuaciones matemáticas y modelos físicos. Y ese es el indicio que nos lleva a comprender que todo, por más caótico y disperso que nos parezca, puede ser explicado, más allá de nuestras limitaciones, para encontrar el algoritmo correcto. El caos es una forma de orden, no es ni bueno ni malo. Durante la evolución de la conciencia, en la fase humana, reduccionistamente podríamos decir que el ser atraviesa tres estados: el malo, el bueno y el justo. En los tres niveles de conciencia inferiores, el ser humano busca abandonar su animalidad. Fernando Malkún hablaba del centauro, mitad hombre, mitad animal. En el primer nivel de conciencia, el ser humano es lo que podríamos denominar malo, ignorante, egoísta, carente de sentimientos, que solo busca satisfacer sus instintos, sin importarle el otro, al extremo de ser un caníbal, un ser que por comer, por satisfacerse sexualmente y por sobrevivir, es capaz de cualquier aberración. Ya en el segundo y en gran parte del tercer nivel de conciencia aparece el hombre bueno, un ser bastante ignorante, con muchas falsas creencias y alguna información de sabiduría, aún controlado por sus instintos, pero con sentimientos que lo llevan a orientar su visión de la vida en los otros, a tal punto que por satisfacer a los demás, por obtener su reconocimiento y valoración, comete un error tras otro, lo que lo somete a grandes y constantes sufrimientos. Y recién cuando se está por abandonar el tercer nivel de conciencia, ya por llegar al cuarto, aparece en escena el ser justo, cuya cualidad fundamental es que comienza a manejar la neutralidad, abandonando la dualidad de bueno y malo. El justo es capaz de amarse a sí mismo tanto como a los demás. Es humilde, carece de orgullo, no interfiere con la evolución del resto, observando el accionar de los niveles inferiores, pero sin involucrarse. El justo genera armonía y consenso, jamás confronta, es tolerante, flexible. Busca irradiar su luz, entregando información de sabiduría. Fernando Malkún sostenía que en la actualidad, en nuestro planeta, con un predominante tercer nivel de conciencia, por cada malo hay 8 buenos y un justo, algo que va cambiando a medida que sucede la evolución masiva hacia el cuarto nivel de conciencia. De este modo, la evolución de la conciencia nos marca el camino. Debemos atravesar los tres estados, el malo y el bueno, para recién después poder ser justos, lo que de una manera más demuestra que el mal y el bien son solo convenciones para llegar a adquirir experiencia y puntos de vista, pero que desembocan en la neutralidad de quien no juzga, de quien no califica,
de quien observa inalterable todo lo que sucede sin intervenir, solo pendiente de brindar su luz para alumbrar el camino de aquellos que aún caminan a tientas por senderos de luz y oscuridad.